¿Alguna vez has sentido que estás gritando al vacío? Como tus oraciones, susurradas desde lo más profundo de tu corazón, simplemente desaparecen. Todos hemos estado allí. Hemos escuchado historias de respuestas milagrosas, de oraciones que se elevan como águilas y regresan con bendiciones. Hemos leído versículos que prometen que Dios escucha el llanto de sus hijos. Sin embargo, a veces el silencio es ensordecedor. No se trata de cuestionar la fe, se trata de comprender. Se trata de descubrir la clave oculta que podría estar bloqueando el flujo de la gracia divina. Hoy, profundizamos en las verdaderas razones por las que sus oraciones pueden parecer inauditas, explorando sabiduría antigua y verdades eternas que podrían transformar su conexión con lo divino. Profundicemos en este primer susurro, esta piedra fundamental sobre la cual se construye el edificio de la oración. A menudo nos acercamos a lo divino con una lista en la mano, un catálogo de deseos y necesidades, una auténtica juerga de compras espirituales. Dame esto, imploramos, concédeme aquello, suplicamos. Pero ¿qué pasa si este enfoque transaccional, esta mentalidad de quid pro quo, pasa por alto la esencia misma de la comunión con el Creador? ¿Y si la oración no fuera simplemente una petición, sino algo mucho más profundo, algo más místico? Imaginemos por un momento a los antiguos místicos, aquellos buscadores de sabiduría oculta que sondearon las profundidades de la experiencia espiritual. Susurraron sobre un tipo diferente de oración, una oración que no pedía, sino que pedía. Alineando. No una exigencia, sino una resonancia. Es un concepto que brilla con una cualidad casi etérea, difícil de captar con la mente lógica, pero que resuena profundamente en el alma. ¿Qué significa alinear? Alinearse con la voluntad divina, sintonizarse con la frecuencia del cielo. Piense en un instrumento musical finamente elaborado. Cada cuerda, cada tecla, debe estar perfectamente afinada para producir un sonido armonioso. Una sola nota desincronizada puede alterar toda la melodía. Así también, nuestros corazones deben estar afinados, deben estar en armonía con la orquesta divina, si nuestras oraciones han de resonar con la música de las esferas. No se trata de obediencia ciega, de adhesión robótica a un conjunto de reglas. Es algo mucho más matizado, mucho más íntimo. Se trata de comprender el propósito más profundo, la sinfonía oculta detrás de nuestros deseos. Consideremos la radio. Una maravilla de la ingeniería, capaz de transmitir voces a través de grandes distancias. Pero incluso el transmisor más potente es inútil si el receptor no está sintonizado en la frecuencia correcta. Podrías gritar tu mensaje al vacío, pero nunca llegaría al destino previsto. Todo lo que se oye es estática, una cacofonía de ruido. De manera similar, nuestras oraciones, por fervientes y sentidas que sean, pueden sentirse perdidas a la deriva en un mar de estática, si nuestros corazones no están sintonizados con la frecuencia de lo divino. Es posible que estemos transmitiendo en la longitud de onda equivocada, que nuestras señales estén codificadas y nuestras intenciones desalineadas. Este alineamiento, esta sintonización del corazón, no es un proceso pasivo. Requiere un esfuerzo consciente, un giro deliberado de nuestra atención hacia lo divino. Se trata de acallar el clamor del ego, silenciar el parloteo incesante de la mente y escuchar la pequeña y apacible voz interior. Se trata de cultivar una conexión profunda y duradera con la fuente de toda la creación, una conexión que trasciende las palabras y entra en el reino del ser puro. La propia Biblia habla de este alineamiento. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37, 4. Esta no es una promesa de que Dios concederá cada capricho fugaz. Más bien, sugiere que a medida que nos acercamos a Dios,
A medida que alineamos nuestro corazón con su voluntad, nuestros deseos mismos comienzan a cambiar. Nuestros deseos se alinean con sus propósitos y nuestras oraciones se convierten en un reflejo de su plan divino que se desarrolla dentro de nosotros. Este proceso de alineación no es un evento único, sino un viaje continuo. Es una elección diaria, momento a momento, volver nuestro corazón hacia lo divino, buscar su guía, entregar nuestra propia voluntad a la suya. Es una danza de entrega y descubrimiento, un refinamiento constante de nuestra brújula interior, una sintonización de nuestras almas con la música del cielo. Y a medida que comenzamos a resonar con esa armonía divina, nuestras oraciones, incluso las tácitas, comienzan a aportar un tipo diferente de poder, un poder que nace no de nuestra propia fuerza, sino del poder infinito de lo divino. Se convierten en susurros del corazón, que resuenan con el latido mismo del corazón de Dios. Dirijamos ahora nuestra mirada al corazón mismo de la oración, la fuente de la que brotan todas las peticiones, la intención. ¿Qué susurros residen en las cámaras de tu alma cuando te acercas a lo divino? ¿Son ecos de amor y entrega, o gritos de miedo y desesperación? Los antiguos, esos guardianes de la sabiduría olvidada, hablaban de la importancia primordial de la intención pura. Entendieron que la oración no es simplemente una transacción, sino una comunión, una delicada danza entre el corazón humano y el espíritu divino. Y la naturaleza de esa danza, su gracia y su poder, está determinada por la intención detrás de cada paso. Considere esto: una oración susurrada desde un corazón rebosante de amor y gratitud, un corazón rebosante de la esencia misma de la conexión divina, conlleva una energía, una resonancia que es muy diferente de una oración nacida de una necesidad egoísta o de un apego desesperado. No es que Dios juzgue el contenido de nuestras oraciones, sino más bien que la estructura misma del universo parece responder de manera diferente a las vibraciones de diferentes intenciones. Imagínese dos notas musicales, ambas tocadas en el mismo instrumento, pero una tocada con amor y la otra con ira. Las notas mismas podrían ser las mismas, pero la calidad del sonido, el mismo aire que vibra a su alrededor, sería profundamente diferente. Lo mismo ocurre con nuestras oraciones. Las palabras en sí pueden ser similares, pero la intención detrás de ellas les infunde un poder, una fuerza vital, que puede elevarlos a los cielos o dejarlos atados a la tierra. Piense en el agricultor que planta semillas. Podría tener el suelo más fértil, las semillas más potentes, pero si las arroja descuidadamente, sin amor ni atención, es poco probable que florezcan. Podrían brotar, incluso podrían luchar por sobrevivir por un tiempo, pero carecerán de la vitalidad y la resiliencia para alcanzar su máximo potencial. Pero el agricultor que planta sus semillas con cuidado, con amor, con una profunda conexión con la tierra y los ciclos de la vida, cuida esas semillas. Les proporciona las condiciones óptimas para su crecimiento y ellas responden de la misma manera, produciendo abundantes frutos. Cosecha. Nuestras intenciones son el suelo en el que nuestras oraciones echan raíces. Son la tierra fértil, o el páramo árido, que determina si nuestras peticiones se convertirán en bendiciones o se marchitarán en desilusión. La Biblia habla de la importancia de un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta pureza de corazón no se trata simplemente de evitar el pecado exterior, sino de cultivar un paisaje interior libre de las malas hierbas del deseo egoísta, las espinas del resentimiento y la esterilidad del miedo. Se trata de acercarse a lo divino con un corazón abierto y receptivo, un corazón dispuesto a entregar su propia voluntad a la voluntad divina. Se trata de reconocer que la sabiduría de Dios es mucho mayor que la nuestra y que sus planes para nosotros son mucho más magníficos que cualquier cosa que podamos imaginar para nosotros mismos.
Ahora, profundicemos en la naturaleza de la intención misma. No es simplemente un pensamiento fugaz, un deseo momentáneo. Es algo mucho más profundo, algo que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es la motivación subyacente, la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos. Es la brújula que guía nuestros pasos en el camino espiritual. Y si esa brújula está desalineada, si nuestras intenciones están nubladas por el ego, el miedo, el deseo de beneficio personal, entonces nuestras oraciones, por elocuentes y fervientes que sean, probablemente no alcancen el destino previsto. Los antiguos entendían que la verdadera intención nace del amor. Amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor a toda la creación. Es un amor que trasciende las limitaciones del ego, un amor que no busca el engrandecimiento personal, sino el bien supremo para todos. Es un amor que reconoce la interconexión de todas las cosas, que comprende que nuestro propio bienestar está indisolublemente ligado al bienestar de los demás. Y es desde este lugar de amor de donde deben surgir nuestras oraciones. Considere la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba enfrentando la prueba más agonizante de su vida, el peso del pecado del mundo presionando sobre él. Su naturaleza humana retrocedió ante el sufrimiento que le esperaba. Padre, oró, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En este momento de profunda angustia, Jesús demostró la rendición definitiva, la perfecta alineación de la voluntad humana con la voluntad divina. Su intención no era escapar del sufrimiento, sino cumplir el propósito por el cual había venido. Su oración nació del amor, un amor que trascendió incluso el miedo a la muerte. Este, entonces, es el poder de la intención. Es la llave que abre la puerta a la comunión divina. Es el suelo fértil en el que nuestras oraciones echan raíces y florecen. Es la brújula que nos guía en el camino espiritual. Y es el amor el que infunde en nuestras oraciones la esencia misma del poder divino. Cuando nuestras intenciones son puras, cuando nuestros corazones están alineados con la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones se vuelven más que simples palabras. Se convierten en vasos de gracia divina, canales de sanación y transformación, susurros del corazón que resuenan con los latidos mismos del universo. Se convierten, en esencia, en el lenguaje mismo de Dios. Nos acercamos ahora a un reino de profundo misterio, un dominio donde las palabras, esos recipientes de significado cuidadosamente construidos, parecen fallar y quedarse cortos. Intentamos comunicarnos con lo divino utilizando el lenguaje de las palabras, encadenando frases de súplica, gratitud y adoración. Pero ¿qué pasa si Dios, la fuente última de todo lenguaje, habla una lengua completamente diferente? ¿Qué pasaría si el lenguaje del cielo no estuviera compuesto de sílabas y sonidos, sino de algo mucho más sutil, mucho más íntimo? Imagínese intentar capturar la inmensidad del océano en una sola taza. Podrías describir su color, su temperatura, su movimiento, pero nunca podrías contener realmente su esencia. De manera similar, las palabras, por hermosas y profundas que sean, solo pueden ser un pálido reflejo de la realidad divina. Son símbolos, indicadores, señales en el camino hacia la comprensión, pero no son el destino en sí. Los antiguos, aquellos buscadores de conocimientos ocultos, susurraban sobre un tipo diferente de lenguaje, un lenguaje que no se hablaba con los labios, sino con el alma. ¿Qué es este lenguaje del alma? Es el lenguaje de las emociones, las expresiones crudas y sin filtros del corazón humano. Es el lenguaje de los deseos no expresados, los anhelos que yacen enterrados en lo más profundo de nuestro ser. Es el lenguaje de la intuición, los silenciosos susurros del corazón que nos guían hacia la verdad.
Es el lenguaje de la conexión, el puente que salva el abismo entre lo humano y lo divino. Es, en esencia, el lenguaje mismo de Dios. Estamos tan acostumbrados a utilizar palabras para comunicarnos que a menudo olvidamos el poder de la expresión no verbal. La mirada amorosa de una madre, la risa espontánea de un niño, el toque reconfortante de un amigo, todas estas son formas de comunicación que trascienden las limitaciones del lenguaje. Le hablan directamente al alma, transmitiendo emociones e intenciones con una claridad que las palabras a menudo no logran captar. Lo mismo ocurre con nuestra comunicación con lo divino. Dios, que ve lo más profundo de nuestro corazón, comprende nuestros deseos no expresados, nuestros miedos más profundos, nuestras alegrías más profundas, incluso antes de que los articulemos. Él escucha el lenguaje silencioso de nuestras almas. La Biblia habla de la voz apacible y delicada, 1 Reyes 19:12, que Elías escuchó después de que pasaron el viento, el terremoto y el fuego. Esta voz suave y apacible a menudo se interpreta como la voz de Dios, que no habla con declaraciones atronadoras, sino con suaves susurros que solo se pueden escuchar cuando acallamos el clamor de nuestra mente y escuchamos con el corazón. Es el lenguaje de la intuición, el conocimiento interior que nos guía en nuestro camino espiritual. Es la voz del alma, hablando en armonía con la voluntad divina. Considere la historia de Ana, que anhelaba tener un hijo pero no podía concebir. Fue al templo y oró, no con palabras en voz alta, sino con un corazón rebosante de tristeza y anhelo. Ana oraba en su corazón, y sus labios se movían, pero su voz no era oída, 1 Samuel 1:13. Elí, el sacerdote, pensó erróneamente que estaba borracha, pero Ana le explicó que estaba derramando su alma ante el Señor. Dios escuchó su oración silenciosa, y ella concibió y dio a luz un hijo, Samuel. La historia de Ana nos recuerda que la verdadera oración no se trata de la elocuencia de nuestras palabras, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Se trata de conectar con lo divino en un nivel más profundo e intuitivo, hablando el lenguaje del alma. Los antiguos creían que la verdadera oración trasciende las palabras. No se trata de recitar oraciones escritas previamente ni de formular peticiones elaboradas. Se trata de entrar en un estado de comunión con lo divino, un estado de conexión profunda que va más allá de las limitaciones del lenguaje. Se trata de abrir nuestro corazón a la presencia de Dios, permitir que su amor fluya a través de nosotros y entregar nuestra propia voluntad a la suya. En este estado de comunión, las palabras se vuelven innecesarias. El alma habla directamente a lo divino, expresando sus anhelos, sus alegrías, sus temores, en un lenguaje que Dios comprende perfectamente. Este lenguaje del alma no es algo que aprendemos, sino algo que descubrimos. Es innato dentro de cada uno de nosotros, una chispa de lo divino que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es el lenguaje del corazón, el lenguaje del amor, el lenguaje de la conexión. Y es a través de este lenguaje que podemos comunicarnos verdaderamente con Dios, no como seres distantes, sino como hijos de lo divino, íntimamente conectados con la fuente de toda la creación. Es en el silencio, en la quietud, en lo más profundo de nuestras almas, donde verdaderamente podemos escuchar la voz de Dios, hablándonos en el lenguaje del amor. Es un lenguaje que trasciende las palabras, un lenguaje que habla de la esencia misma de quienes somos. Es el lenguaje del alma, el lenguaje de Dios. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia el interior, hacia los paisajes ocultos del alma, porque es aquí, en lo más profundo de nuestro ser, donde descubrimos una verdad profunda. Nuestro mundo exterior es a menudo un espejo que refleja el interior. El caos que se arremolina a nuestro alrededor, la negatividad que se aferra a nosotros, los problemas no resueltos que nos agobian, no son meras circunstancias externas.
sino a menudo manifestaciones de nuestro estado interior. Son señales que nos señalan los rincones ocultos de nuestro corazón que necesitan luz, que necesitan curación, que necesitan transformación. Los antiguos, aquellos buscadores de la sabiduría eterna, comprendieron esta profunda conexión entre lo interior y lo exterior. Enseñaron que la oración no se trata solo de pedir que las cosas cambien en nuestro mundo externo, sino de pedir la fuerza y la sabiduría para cambiarnos a nosotros mismos. No se trata de reordenar los muebles de nuestra vida, sino de redecorar los aposentos interiores de nuestra alma. Se trata de mirarnos en el espejo de nuestro propio ser y confrontar honestamente las cosas que nos impiden experimentar una verdadera conexión espiritual. Imagínese un jardín cubierto de malas hierbas. Se podría intentar podar las malas hierbas, recortarlas, pero inevitablemente volverían a crecer, más fuertes y resistentes que antes. La verdadera solución no es centrarse en las manifestaciones externas, sino abordar la causa fundamental, labrar la tierra y eliminar las malas hierbas desde su origen. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Podemos orar para que nuestras circunstancias cambien, para que el caos disminuya, para que la negatividad se disipe, pero a menos que abordemos el paisaje interior. Las causas fundamentales de estas manifestaciones externas, nuestras oraciones serán como podar malas hierbas, una solución temporal, pero no es una solución duradera. La Biblia habla de la importancia de la autorreflexión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Mira si hay en mi camino de tropiezo, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Esta no es una oración de condenación, sino una oración de iluminación. Es una súplica por guía divina, una petición para que se nos muestren los rincones ocultos de nuestro corazón, las áreas donde necesitamos crecer, sanar y transformar. Es una invitación a mirarnos en el espejo de nuestra alma y vernos como Dios nos ve, con todas nuestras fortalezas y debilidades, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Esta autorreflexión no siempre es fácil. Requiere coraje, honestidad y voluntad de enfrentar nuestros propios defectos. Requiere que dejemos de lado las ilusiones que hemos creado sobre nosotros mismos, las máscaras que usamos para protegernos de la vulnerabilidad. Pero es en este acto de autoexamen honesto que podemos comenzar a conectarnos verdaderamente con lo divino. Porque solo cuando reconocemos nuestras propias imperfecciones podemos verdaderamente abrirnos a la gracia y la curación que Dios ofrece. Considere la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Lucas 18, 9-14. El fariseo, confiado en su propia justicia, oró con orgullo, dando gracias a Dios por no ser como el publicano, a quien juzgaba pecador. El recaudador de impuestos, por otro lado, se humilló ante Dios, reconociendo su pecaminosidad y suplicando misericordia. Jesús dijo que fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien regresó a casa justificado. Esta parábola nos enseña que la verdadera oración no se trata de autocomplacencia, sino de autoconciencia. Se trata de reconocer nuestra propia necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Los antiguos entendían que el verdadero crecimiento espiritual es un viaje de autodescubrimiento. Se trata de quitar las capas del ego, confrontar nuestra sombra e integrar todos los aspectos de nuestro ser en un todo unificado. Se trata de tomar conciencia de los patrones de pensamiento y comportamiento que nos impiden experimentar una verdadera conexión espiritual. Y se trata de pedir fuerza y sabiduría para cambiar estos patrones, sanar las heridas del pasado y avanzar en nuestro camino espiritual con mayor claridad y propósito. Este proceso de autorreflexión no es un esfuerzo solitario. No estamos destinados a recorrer este camino solos.
Necesitamos el apoyo de los demás, la guía de maestros espirituales y la sabiduría de los textos antiguos para ayudarnos a navegar por las complejidades del mundo interior. Y lo más importante, necesitamos la presencia de Dios, la luz que ilumina la oscuridad dentro de nosotros, el amor que sana nuestros corazones rotos. El espejo del reflejo no siempre es un lugar cómodo para mirar. Puede revelar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, heridas que hemos intentado enterrar, miedos que hemos intentado suprimir. Pero es en estos espacios incómodos donde puede comenzar la verdadera curación. Es al enfrentar nuestras sombras que podemos descubrir nuestra verdadera luz. Y es aceptando nuestras imperfecciones que podemos abrirnos verdaderamente al amor perfecto de Dios. Entonces, mirémonos en el espejo de nuestras almas, no con juicio o condenación, sino con compasión y comprensión. Pidamos la fuerza y la sabiduría para vernos como Dios nos ve, con todos nuestros defectos y todas nuestras potencialidades. Y permitamos que la luz divina ilumine los rincones escondidos de nuestro corazón, para que podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Porque es en esta transformación interior que nuestro mundo exterior comenzará a reflejar la paz, la alegría y el amor que residen en lo más profundo de nuestro ser. Es en este viaje de autodescubrimiento que podemos conectarnos verdaderamente con lo divino, no como seres distantes, sino como hijos de Dios, caminando de la mano por el camino hacia la vida eterna. Ahora llegamos a la etapa final de nuestra exploración, un reino envuelto tanto en misterio como en profundo poder, la alquimia de la rendición. Este es quizás el aspecto más desafiante, pero paradójicamente, el más liberador de la oración. Es un lugar donde el ego suelta su control, donde el clamor de nuestros deseos disminuye y donde nos abrimos a las infinitas posibilidades del plan divino. Es el arte de dejarse llevar, de renunciar a nuestras propias agendas, a nuestros propios planes cuidadosamente elaborados y a depositar nuestra confianza en la sabiduría que trasciende la nuestra. Rendirse. La palabra en sí puede evocar una sensación de vulnerabilidad, incluso de debilidad. Pero la verdadera rendición no consiste en darse por vencido, en sucumbir a la derrota. Es algo mucho más profundo, mucho más transformador. Es un acto de profunda fortaleza, un valiente salto de fe hacia lo desconocido. Se trata de reconocer que nuestra comprensión del universo, nuestra comprensión del plan divino, no es más que un pequeño fragmento del todo. Se trata de reconocer que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que la nuestra, que su visión abarca un alcance mucho más allá de nuestra limitada perspectiva. Imagínese un río que fluye hacia el océano. El río puede encontrar obstáculos a lo largo de su recorrido, rocas, curvas e incluso barreras aparentemente infranqueables. Podría luchar contra estos obstáculos, tratando de abrirse paso, gastando enormes cantidades de energía en el proceso. O bien, podría rendirse al flujo natural, dejándose guiar por la corriente, confiando en que el río eventualmente lo conducirá a su destino final. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Podemos luchar contra los desafíos que enfrentamos, aferrándonos a nuestros propios planes y deseos, o podemos rendirnos al flujo divino, confiando en que Dios nos está guiando hacia un propósito que tal vez aún no comprendamos. La Biblia está repleta de historias de rendición. Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo, Isaac, en obediencia al mandato de Dios, Génesis 22. Moisés, aceptando la carga de sacar a los israelitas de la esclavitud, a pesar de sus propias dudas, Éxodo 3. Jesús, en el huerto de Getsemaní, orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. No son actos de debilidad, sino expresiones profundas de fe, de confianza en el plan divino. Son ejemplos de personas que entregaron sus propias agendas a la voluntad de Dios y,
al hacerlo, se abrieron a las infinitas posibilidades que Dios tenía reservadas para ellos. La rendición no es una renuncia pasiva. No se trata de renunciar a nuestros sueños ni de abandonar nuestras responsabilidades. Se trata de alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, de buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. Se trata de reconocer que la verdadera realización no proviene de aferrarnos a nuestros propios deseos, sino de entregárselos a quien mejor nos conoce, aquel que nos creó para un propósito específico. Este proceso de entrega puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles, cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta, cuando nos sentimos perdidos y confundidos. Es en estos momentos cuando nuestra fe se pone verdaderamente a prueba. Es en estos momentos que tenemos la oportunidad de profundizar nuestra confianza en Dios, de entregar nuestros miedos y dudas y de abrirnos a la posibilidad de que incluso en el silencio, Dios está obrando. Piensa en la semilla plantada en la tierra. En la superficie, nada parece estar sucediendo. La semilla permanece latente, aparentemente sin vida. Pero bajo la superficie se está produciendo una transformación. La semilla está germinando, echa raíces y se dirige hacia la luz. Puede que no veamos el proceso, puede que no comprendamos el momento, pero podemos confiar en que la vida está funcionando, que se está produciendo un crecimiento, que está surgiendo una nueva planta. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Incluso en los momentos de silencio, incluso cuando sentimos que no pasa nada, podemos confiar en que Dios está obrando, que nos está preparando para algo más grande de lo que podemos imaginar. La entrega no es un destino, sino un viaje. Es un proceso continuo de dejarse llevar, de liberarnos de nuestras propias agendas y abrirnos a las infinitas posibilidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Es una danza entre nuestra voluntad humana y la voluntad divina, un delicado equilibrio entre acción y entrega. Se trata de hacer lo mejor que podamos, de utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado y luego entregarle el resultado a Él, confiando en que Él nos guiará por el camino que sea mejor para nosotros. La alquimia de la entrega es un proceso transformador. Es un proceso que puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos, una mayor conexión con lo divino y una vida más plena. Es un proceso que requiere coraje, fe y voluntad de dejar de lado nuestro propio control. Pero las recompensas son inconmensurables. Porque es al entregar nuestra propia voluntad que descubrimos la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera alegría que provienen de alinearnos con el plan divino. Es entregándonos al silencio que escuchamos los susurros del amor de Dios. Es al entregarnos a lo desconocido que descubrimos las infinitas posibilidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Es en la rendición que encontramos nuestro verdadero yo, nuestro verdadero propósito y nuestra verdadera conexión con lo divino. El camino de la oración es una exploración que dura toda la vida. No se trata de encontrar una fórmula mágica o recitar las palabras adecuadas. Se trata de cultivar una relación profunda e íntima con lo divino. Se trata de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, purificar nuestras intenciones y aprender a hablar el lenguaje del alma. Se trata de rendirnos al plan divino y confiar en que incluso en el silencio, nuestras oraciones son escuchadas. La clave no es solo orar, sino convertirse en una oración.